Borges tenía entonces en la casa de su tío una serie de cubos que venían acompañando el libro, que eh, eran diversas figuras geométricas que tenía que armar y que sus caras internas tenían diferentes colores y diferentes inscripciones. Entonces, si uno memorizaba los colores y caras de estas figuras geométricas, cuando se armaba un cubo, uno podía imaginar otro tipo de dimensiones. Mira, no calculo ni estimo cuántos volúmenes tengo, pero sí te puedo decir que inicia realmente con mi madre, que siempre me rodeó de libros. Entonces eso para mí es importante cuando se habla del impulso a la lectura. No hay nada como estar rodeado de libros, porque el libro llama al libro. Y eso fue en mi caso lo que ocurrió. Entonces desde la secundaria y la preparatoria yo ya empezaba a ver que había algunos libros que me iban interesando y entonces se iba armando una biblioteca. Aquí esto es nada más un espacio, tengo otros espacios más en donde también está lleno de libros los estantes. Pero sí, resulta entonces que yo iba siempre a las librerías de cristal en esos años y me llamaban la atención ciertos títulos, ciertos autores que vas descubriendo y vas abriendo poco a poco el horizonte de los libros que te pueden interesar. Tengo libros extraños, ¿no? Uno de ellos, muy interesante, me lo obsequió y de hecho es una colección de libros, son como varios volúmenes de mi profesor de sánscrito del Colegio de México, un hombre que obtuvo el Premio Nacional de Poesía, y son libros escritos en sánscrito con traducción al inglés, y es muy interesante porque estos libros tienen que ver con el rescate que él hace de una serie de textos muy antiguos, y él, como era experto en sánscrito, un hombre mayor ya de los 90 años, tenía la posibilidad de adentrarse en significados sutiles de las palabras en sánscrito que muy pocos conocían. Él fue maestro de sánscrito también en la Sorbona. Y curiosamente quien lo trajo a México fue Octavio Paz. Octavio Paz, cuando vive en India como embajador, quería conocer no tan solo la gente que estaba en términos de la diplomacia, sino que realmente vivir y sentir lo que era la cultura de la India. Y entonces él le pedía a este profesor de sánscrito que lo invitara a cenar a su casa para saber cómo era realmente la vida en India. Y él era, mi profesor se llama Rasik Bihari Joshi, era un gran erudito en todo el estudio de los antiguos textos védicos. En la Sorbona, luego da clases y se le consideraba uno de los 3 o 4 sanscritistas más importantes. Y claro, esto está también profundamente vinculado al mundo de Octavio Paz, porque yo, antes de haber conocido al profesor Joshi, había leído, por ejemplo, el monogramático de Octavio Paz, que precisamente está relacionado con un mito muy interesante de la India. Este es Hanuman, el mono que vuela. Y el mono que vuela es el mono gramático, el mono que tiene el poder de la palabra. Yo lo diría en mis términos, el mono imaginante, el que crea ficciones que transforman la realidad. Es curioso, pero algo muy similar está planteando hoy en día un historiador que se llama Yuval Harari, que tiene un libro muy interesante que se llama De animales a dioses, Homo sapiens, Sapiens,
de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad. Y lo que plantea es que lo que nos distingue de los otros animales es que somos animales que creamos ficciones. Y al crear ficciones podemos con esos relatos ir más allá de los límites con los que se mueven todas las demás especies, para bien y para mal. Pero entonces me parece muy interesante saber que el poder de la palabra que fue explorado desde la antigüedad sigue siendo explorado por los historiadores contemporáneos, que como nunca nos hacen ver que ha habido una gran transformación en la cultura, precisamente cuando las ficciones que hemos creado pasaron hace 500 años a las ficciones que nos traen ahora la ciencia. Es decir, relatos en los que queremos de alguna forma tener datos objetivos, sistemáticos, para tratar de entender nuestra realidad. Entonces, a mí siempre me ha interesado qué es una ficción y qué mundos nos abre la ficción. La literatura siempre tiene la capacidad de ensanchar los universos que vivimos. Y es por eso que me ha interesado tanto el relato poético, que nos abre a la paradoja, que relaja al intelecto para absorber cosas que pueden ser diferentes y contradictorias, pero que las puedes abrazar. Walt Whitman decía: me contradigo, qué bien me contradigo, soy tan vasto que en mí caben multitudes. Y curiosamente también me interesa profundamente el relato de la ciencia, que también se está abriendo a la paradoja, que cuando más está explorando el fondo de la naturaleza, nos abre a la complejidad, nos abre al pensamiento crítico, pero nos abre también a esa capacidad de absorber que dos cosas distintas pueden, aunque sean diferentes, ser complementarias. Todos estos géneros abundan, y de hecho, si me preguntas eso, yo te diría que realmente en el buen relato científico yo encuentro poesía. Y en el buen relato literario encuentro a veces también una sed de conocimiento que tiene también una raíz relacionada y vinculada con la ciencia mucho más profunda de la que nos imaginamos. Me acuerdo que descubrí un libro muy interesante, una de las primeras novelas de Amos Oz. Se llama Tocar el agua, tocar el viento. Y el personaje central es un físico que quiere entender la profundidad de las leyes y fuerzas de la naturaleza. Y con nada más que una pluma y un papel, plantea unas ecuaciones que en su elegancia y simplicidad nos abren a entender que todo en el universo está unificado. Esta es una búsqueda que tuvo Einstein, ¿no? Pero lo que se atreve a hacer la literatura es algo en donde ya no penetra la ciencia. La literatura te plantea que, en este libro, por ejemplo, que si quieres entender las fuerzas de la naturaleza, no tan solo tienes que entender la fuerza de la electricidad, la fuerza de la gravedad, sino que también tendrías que entender la fuerza de la pasión y del deseo. Y entonces esta teoría minimalista en donde se unifican todas las fuerzas de la naturaleza, Amos Oz la plantea en términos de lo que él llama matemúsica, porque dice que para entender el ritmo y la armonía de la naturaleza, lo entiendes por un lado por las matemáticas y lo experimentas a través de la música. Y entonces entras a esas zonas subjetivas de la vida que de otra manera no podrían abrirse. Y una cosa muy interesante es que, fíjate lo que son las cosas. Yo he tenido la oportunidad en mi vida de que algunos de los encuentros que he tenido con grandes novelas o grandes autores de ciencia, la vida me ha colocado en la posibilidad de que años después me encuentro con ellos y puedo platicar al respecto de zonas que me parecieron, que me tocaron profundamente. Por ejemplo, en el caso de Amos Oz, esta novela, y hace relativamente poco tiempo, en el 2013, tuve la oportunidad de conversar con Amos Oz y le pregunto entonces sobre esta novela, Tocar el agua, tocar el viento, que la crítica no ha tocado mucho. Y resulta que es una de las novelas más entrañables para él. Esa búsqueda
de los niveles más profundos de la ciencia, y entonces le pregunto cómo es que él se interesa en la ciencia. Empezamos a hablar del bosón de Higgs, de la famosa partícula de Dios, y me doy cuenta entonces que él le resonaba profundamente toda esta búsqueda, y era la búsqueda que había tenido Einstein de descubrir si en el fondo de la naturaleza todo estaba integrado, unificado, algo que toco en mi libro más reciente que se llama El inconcebible universo, ¿no? Bueno, pues resulta que me dice, fíjate que sí, efectivamente Einstein tuvo ese sueño de buscar si todo podría estar unificado más allá de las apariencias. No lo logró en su tiempo. Dice, pero debo de confesar que es un sueño. Es una teoría que lo abarque todo. Es una idea muy reconfortante. Y me dice, y la verdad tiene un cierto componente religioso, porque lo abraza todo. Pero no pasa ni por la sinagoga ni por la iglesia. Y entonces le planteo una espiritualidad secular y sonríe y en una sola sílaba luminosa me dice sí. Y entonces te das cuenta cómo desde el lado de la literatura hay esta pasión por tratar de entender el fondo mismo de lo que nos rodea. Y es curioso, Octavio Paz también lo planteaba. Planteaba esta búsqueda en otros términos, pero no muy separados ni distintos de lo que planteaba Amos Oz. Me acuerdo que Octavio Paz decía que tenemos, por ejemplo, que la gran revolución que se podría dar en la ciencia y en el conocimiento vendría cuando, además de tener variables como E igual a energía, M igual a masa, pudiéramos tener variables como R igual a ritmo, I igual a intensidad. Esas son las variables de la poesía. Esas son las variables de la literatura, de los ritmos internos, de la matemúsica que perseguíamos Oz, de esta búsqueda que tenía también Octavio Paz, de algo que, por ejemplo, también aparece en Salvador Elizondo, en un libro que se llama Cámara Lúcida, en donde hay un relato que me parece fascinante, que trata de plantear el problema de por qué la literatura y los libros, a pesar de que son tan antiguos, son milenarios como lo acabamos de ver, tienen algo que es casi como un pulso eléctrico que te toca a pesar del tiempo y la distancia. Y entonces él tiene un cuento muy divertido en donde habla de un aparato que permite traducir ese pulso de energía que sintió el autor para que se convierta nuevamente en energía. Esa energía quedó plasmada en unas letras, pero esas letras te vuelven a dar la sensación de esa energía y de asomarte a un mundo y de fascinarte y de sentirte tocado a pesar de la distancia y a pesar del tiempo. Y bueno, lo interesante entonces es que él inventa, uno de sus personajes inventa un aparato que se llama el anapoyetrón. Esto es muy divertido porque hay que examinar de dónde viene la palabra anapoyetrón. Poiesis quiere decir creación, anapoiesis quiere decir recreación. Entonces, si tú quieres volver a convertir en energía la poiesis, la creación de un autor que vivió en el siglo pasado y que te está tocando hoy, ¿cómo convertirlo? Pues lo pasas por el anapoyetrón. Anapoiesis quiere decir recreación. El que recrea, de alguna manera, vuelve a captar ese pulso de intensidad que estaba presente en la literatura, en un poema. Y entonces, con un gran humor, dice Salvador Elizondo que con unos cuantos versos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pasando por el anapoyetrón, bastaría para alimentar por 200 años la energía de las fábricas de automóviles de la Fiat en Italia. Esto tiene humor, pero te habla entonces cómo también desde la literatura hay esta búsqueda por entender los pulsos y ritmos más fundamentales de la naturaleza. Claro, el discurso de la ciencia lo hace con un rigor que requiere evidencias experimentales, que requiere la capacidad de predecir fenómenos, pero la literatura también tiene sus rigores, no hay que confundir las dos metodologías, pero ambas te abren mundos, te ensanchan miradas. Mira, hay un libro que especialmente, hablando de libros que te tocan y de autores que te tocan, este es un libro que me costó mucho trabajo conseguir, es de
Elie Wiesel. Tuve que rastrearlo a través de Amazon y lo encontré finalmente en esta versión. Ustedes pueden ver incluso el desgaste que ya tienen las páginas, pero sobre todo aquí hay una historia y un relato del maestro de Elie Wiesel, que se llamaba Shoshani, que no escribió libros, pero hizo maestros. A veces la vida es una novela, así lo planteaba Juan José Millás en una maravillosa historia que se llama Dos mujeres en Praga. Empieza con un anuncio de ocasión esa novela, en donde aparece esta leyenda. Dice, usted pone la vida y nosotros le escribimos su novela. Y toda vida necesitaría una novela. Ante la ausencia de ello, lo interesante es que tenemos tantas novelas que pueden hacer espejo de lo que nosotros vivimos. Y entonces resulta que las novelas a veces nos abren a entender también las novelas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Nada más que estas ya son encarnadas. Y a veces no nos damos cuenta ni en qué capítulo vamos, ni qué tipo de drama o qué tipo de historia estamos escribiendo y cómo podríamos salirnos de los lugares comunes de las historias que estamos escribiendo en nuestras propias vidas. Lo interesante es que ha habido maestros fascinantes que tienen esa capacidad de que su vida misma es como una vida de novela y lo que crean más que libros son otros maestros, otros novelistas. Shoshani fue un maestro que creó a Elie Wiesel, que creó a Levinas, un maestro iracundo, difícil, con una memoria fantástica. Le decían el Mozart del Talmud, porque tenía esta capacidad de saber más de 40 lenguas y realmente dominar cada palabra con cada acepción que tiene la palabra. Entonces, él, por ejemplo, podía examinar una oración y tener en vivo los significados de cada una de las palabras y combinarlos y entreverarlos de tal forma que una sola frase te abría un universo. Ese fue este gran maestro Shoshani. Y hay un relato sobre Shoshani que aparece en este libro y yo estaba rastreando las historias que tenían que ver con ese personaje de novela en la vida real. Y bueno, esto es muy importante porque Elie Wiesel es un personaje que además me ha marcado, entonces yo quería saber sobre sus maestros, sobre su mundo, porque quería entender algo que a veces es muy difícil de entender. Precisamente algo que también plantea la novela de Amos Oz, Tocar el agua, tocar el viento. Si queremos entender las fuerzas de la naturaleza, tenemos que entender también el problema del deseo, de la pasión, del sufrimiento, de la tragedia y cómo sobreponerse a ella. Y Elie Wiesel siempre planteaba algo que a mí me parece muy importante. Él decía que lo importante no es lo que hemos sufrido, sino qué hacemos con el sufrimiento para aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, en ese marco, yo quería sondear lo que había pasado con una vida que había vivido una de las tragedias más poderosas que desafortunadamente se repiten en diferentes momentos y en circunstancias hoy en día, con esta incapacidad de entender la vida de los otros y de realmente vivir en términos de prejuicios, racismos, que ya no deberían de tener cabida. Y alguien a quien tocó esta herida en carne propia fue precisamente Elie Wiesel, quien fue sobreviviente del Holocausto. Entonces es un personaje que cuando escribe su primera novela y sus primeros relatos y sus primeros versos, hay unos versos de Elie Wiesel que dicen: Dios de Abraham, Dios de la compasión, tú que me abriste los ojos, ahora abre los ojos para que mires lo que vi. Este hombre entonces que está cuestionando profundamente a Dios cuando venía de una vertiente profundamente religiosa, cuando creía profundamente en el poder de la palabra y que tan solo unas cuantas palabras bien pronunciadas podrían transformar lo que nos rodea, cuando más necesita esas palabras, tiene enfrente el silencio de Dios. Y entonces precisamente en una librería de cristal, resulta que me encuentro con un volumen, eso a los 18 años, en francés, con una entrevista que le hacen a Elie Wiesel. Y entonces yo dije, qué interesante. Yo no sabía francés.
Entonces agarré un diccionario y palabra por palabra iba meticulosamente tratando de entender la entrevista, y de pronto llegué a una parte de la entrevista en donde decía Elie Wiesel que él tenía una relación en la que hablaba de tú a tú con Dios. Yo dije, qué extraño, porque un hombre que ha tenido luego este enfrentamiento precisamente con Dios, ¿cómo es que está hablando de que tiene una relación de tú a tú, que tiene un diálogo muy íntimo? Y yo no sé si porque el entrevistador no supo seguir el hilo o porque el hilo se lo cortó. El caso es que ese hilo quedó trunco y ya no supe en qué terminaba esa historia. Y me acuerdo que vagamente, porque yo entonces no tenía ni idea de que iba a terminar en los medios masivos de comunicación, teniendo conversaciones con algunos de los protagonistas de la literatura y de la ciencia que son relevantes. Me acuerdo que nada más sentí vagamente el deseo de que algún día sería muy interesante seguir el hilo de lo que había pasado en esa conversación. Y ocurrió que hace unos años Elie Wiesel viene a México. Cuando me entero, veo que le pido al Canal 22 que si encontramos el momento, tengamos las cámaras dispuestas, porque nada más venía por 2 días para tratar de tener una conversación con él. Me dicen que está muy difícil, pero que van a tratar. Y de repente, la noche que vino, el día que vino, me hablan y me dicen, fíjate que alguien canceló una cita que tenía con Elie Wiesel a las 7 de la mañana y se te abre un hueco de 1 hora. Y entonces junto con mi amiga Guadalupe Alonso nos fuimos a verlo y a conversar con él. Y yo me acuerdo que cuando veía las entrevistas y conversaciones que tenía, siempre que le preguntaban de Dios, él simple y sencillamente dejaba a un lado la pregunta, tal vez porque sentía que no estaba el contexto apropiado para hablar de algo que le era tan íntimo. En un momento de la entrevista, entonces yo le digo, oiga, fíjese que usted dice que la literatura es una comunicación desde lo más profundo de nuestro ser. Le pido que por favor me responda desde ahí. Y entonces le digo, fíjese que pues yo leí hace muchos años una conversación en donde usted hablaba de que tenía un diálogo de tú a tú con Dios. Y entonces se me queda viendo y me dice, sí, yo tuve un diálogo de esa naturaleza y lo tengo hoy en día. No que me hable a través de una voz que esté penetrando mi interior, sino que justamente cuando yo más quería tener ese diálogo, Dios estaba en silencio. Y dice, lo cierto es que entonces yo pregunté por qué ese silencio, aunque debo de confesar también que los culpables de la tragedia tienen nombre y apellido, pero también uno se pregunta, sí, pero Dios, ¿dónde estabas, no? Y entonces dice, mi diálogo entonces ha resultado en sentido de que de repente ocurren cosas en mi vida en donde lo que yo deseo, lo que se está planteando, empieza a tener una serie de ecos y respuestas que para mí representan un diálogo que se vuelve asombroso. Y vuelvo a decir, cuando yo lo deseaba, no lo tuve. Pero ahora no puedo dejar de reconocer que a veces pasan esas cosas. Entonces yo le digo, sí, pero mire, usted escribió un libro que se llama Todos los ríos van a la mar. Y es un libro autobiográfico en donde usted narra una experiencia que tuvo en 1954, cuando como periodista visita la India. Y ahí usted habla de un encuentro que tiene con sabios con los que dialogaba en las noches. Y este diálogo era tan intenso y tan asombroso que usted plantea que usted no sabía si las luces que se asomaban en el horizonte venían del amanecer o de esferas más altas todavía. Y entonces se me queda viendo y me dice, sí, es la experiencia mística. Y me dice,
Y sí, tengo que reconocer que sí he tenido esa experiencia. Porque yo lo que estaba sospechando es que nada más me estaba abriendo la parte intelectual relacionada con el diálogo con Dios, pero no me estaba abriendo esta parte tan íntima. Y entonces me dice, sí, sí existe y es una belleza impresionante, porque estaba hablando de una experiencia de luz. Y dice, pero es una experiencia que tiene que venir acompañada de verdad. Belleza sin verdad no puede ser. Y dice, y la verdad, tengo que decir que esto fue una experiencia que siempre busqué como niño y como adolescente, y que esto quiere decir que todavía sigue existiendo de alguna suerte ese niño y ese adolescente en mí, y que esa experiencia está ahí. Y entonces fue un momento profundo en donde las letras encarnaron en la realidad, las letras saltaron del papel para plasmarse en una experiencia que complementaba profundamente el buen diálogo que propicia la literatura y que hace que en nuestros mejores momentos seamos literatura encarnada.